Buenas noches y bienvenidos a Enterarte, donde hablamos de cine, literatura, música y teatro. Alejandra, ¿cómo está? Viviana, muy bien, muchas gracias. A quienes nos acompañan es un gusto tenerlos con nosotros y poderles presentar nuestro programa de hoy, un especial sobre cine colombiano. Y pues bueno, durante el programa nos acompañará Davis Cortés. Bienvenido, Davis. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Davis, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que ustedes pueden seguirnos a través del link que se encuentra en nuestro Twitter, @enterartecine. Hoy hablaremos de los problemas de difusión de algunos géneros en el país. También nos acercaremos al cine de terror y por último tendremos para ustedes una entrevista con un personaje muy importante dentro del cine de nuestro país, el director caleño Jairo Pinilla. Bueno, pues antes de poder ver una película en las salas de cine, esta debe pasar por una serie de obstáculos a partir de la concepción de la idea, desde el tipo de financiación que se escogerá hasta las alianzas para la distribución y exhibición del producto. Bueno, entonces, a continuación vamos a ver una nota donde exhibidores, realizadores, críticos y distribuidores exponen los problemas que hay a la hora de la difusión de un producto audiovisual. Cuando uno mira una película, lo primero, sea colombiana o lo que sea, pues nosotros nos sentamos un grupo de personas y hacemos como una especie de test a la película y vemos la comercialidad en número de personas que la película podría ser en el país. De acuerdo con ese número de personas, ahí sale todo. Por el lado de los distribuidores hay un tema muy duro y es que las películas entran con unas condiciones difíciles en cartelera. Ellos tienen que dar un porcentaje importante de dinero al distribuidor sobre la taquilla, entonces de entrada ya van un poco a pérdida, digamos. Pero un exhibidor de un cine, pues tener que sacar una sala de exhibir, no sé, Transformer o Las Sombras de Grey o una cosa que hacen en una sala, que hacen los cupos o hace muchas personas para exhibir una película de estas donde entran 10, 15, 20 personas. Entonces para una sala es bastante complicado eso. El cine colombiano es conocido por todos los que trabajamos en esta industria y básicamente lo que intentamos desde Cineplay es apoyar, ver primero la propuesta visual que tiene un realizador nuevo o también incluso uno consagrado, porque también hemos distribuido películas de realizadores colombianos ya consagrados. Entonces básicamente es mirar como la propuesta visual que tiene, ver de qué manera también se le apoya para que no solamente sea distribuida aquí en Colombia, sino que Cineplay también es una labor para que sea distribuida a nivel de, por lo menos de Latinoamérica y eventualmente de unos mercados foráneos, como por ejemplo Europa o Estados Unidos. En este momento muchas películas están quedando represadas que no logran llegar a las salas porque tienen algún problema de estos, que tienen el mismo actor o tienen una temática similar o sencillamente la película tiene una estrategia de distribución muy mala o los exhibidores no confían en ellos o les ha ido mal en festivales o han tenido como un montón de tropiezos que no van a lograr llegar a salas. Sin embargo, pese a este problema, yo lo que creo es que hay que buscar un montón de ventanas. En este momento ya estamos con multipantallas, todos tenemos un smartphone en nuestra mano, tenemos nuestra tableta al lado, tenemos portales como Netflix o como otros portales de consumo de contenidos en dispositivos, que creo que hacia allá es donde tiene que ir un poco la cosa. No todas las pelis pueden ir a salas. Como pueden ver, no es un camino sencillo el que deben atravesar los cineastas para llevar sus productos a las salas. Davis, usted como crítico y realizador audiovisual, cuéntenos cómo pueden contribuir la industria cinematográfica para que se adapte a una audiencia para que pueda apreciar el cine colombiano. Bueno, lo primero que habría que decir es que no hay industria cinematográfica en Colombia, ¿no? Aquí no hay un modelo industrial donde uno diga hay una plantilla de guionistas por nómina, hay una plantilla de productores, de directores de fotografía, directores de arte y de actores que trabajen, digamos, con un contrato fijo y que hagan película como simplemente un producto de esa industria. Aquí no hay eso, solamente hay un par de modelos que se asemejan a lo industrial, que sería Dago García, que es una película al año, con las películas que salen el 24 de diciembre, y CMO Producciones, que intentó imitar el modelo Dago, pero se rindió muy fácilmente, ¿no? CMO hizo Soñar no cuesta nada, hizo Esto huele mal y hasta ahí le llegó su modelo de producción. Todo lo demás que existe en Colombia son autores independientes, que independientemente de que nos gusten o no las películas o que sean temáticas o no independientes, su modelo de producción es independiente, hacen sus películas autofinanciadas, con recursos estatales y demás, así que no hay industria. Ok, entonces cuéntenos cómo incentivar ese público, entonces no a través de la industria, sino como desde el público. ¿Qué iniciativas podrían salir a través del público?
Pues eso es un secreto que han tratado de buscar todos, incluso desde los orígenes del cine, y es cómo hago que el público se conecte con la taquilla. Eso es imposible de predecir, ¿no? Uno podría decir que ellos han tratado de buscar la opción desde el marketing, y es como una gran inversión en marketing, pero eso también es un peligro porque vemos una película como Transformers o como Titanic o lo que sea, y si uno compara los presupuestos, uno se da cuenta que el triple del presupuesto de producción se lo dan al marketing. Aquí evidentemente no podemos darnos ese lujo, pero sí vemos que hay intentos de hacer spots televisivos, de hacer pancartas y demás, y de tratar de un poquito incentivar el marketing, pero igual eso no es garantía de nada. Uno no puede garantizar el éxito de una película de ninguna manera. Okay. Pues ahora, teniendo un poco más claro el proceso y los obstáculos que deben pasar los productos audiovisuales para que lleguen al público, centremos la atención en cierto tipo de géneros cinematográficos que se encuentran pues algo rezagados. En el caso del género del terror, que nos funciona perfectamente como un ejemplo, vamos a presentarles a continuación la siguiente nota. Hablar de la perspectiva o la historia del cine de terror sería un poco absurdo en el sentido de que no hay una tradición del cine de terror. Hay como intentos de haber hecho películas de género y me parece que son intentos muy valiosos. Y de pronto hay algunas relaciones de cine de terror encabezadas por los trabajos que hizo Jairo Pinilla, que se puede decir que es como el gestor y promotor de una tradición más centrada en una propuesta cinematográfica de la década de los 70, donde él impuso un criterio. Y es como el que abrió pues la brecha para que todos nosotros estuviéramos aquí tratando de hacer cine de terror. Aparte del señor Jairo Pinilla, creo yo que los otros personajes fundamentales en la historia del cine de género en Colombia, pues indudablemente son Luis Ospina y Carlos Mayolo. Pues ellos estaban obsesionados con el tema de los vampiros, igual que Andrés Caicedo. Realmente lo que hacían de alguna u otra forma era, vuelvo y repito, o sea, trasladar un poco como ese ambiente habitual de las películas de la Hammer, las películas clásicas, inglesas, donde siempre hay mansiones, unos ambientes un poco oscuros, lúgubres, góticos, trasladarlos al trópico. ¿Tú sabes quién vivía aquí antes de que yo llegara? Creo que eres la primera que vive ahí desde que Javier se fue de la ciudad, desde que murió la esposa, ¿no? Después de la ley de cine, ya como que eso le dio un respiro pues, al cine colombiano, y ya hubo otros intentos como pues, el de los hermanos Orozco con Al final del espectro, que fue pues, una película que le dio la vuelta al mundo. También es un poco paradójico cómo la película se propone como la primera película de terror en Colombia, ¿no? El género como tal pensaría que no existe. Eso ha permitido que se hable de terror y horror como si fuera violencia política. Y hay un buen ejemplo para eso que estoy diciendo, que fue la película de Jaime Osorio, El Páramo. Es que cualquier película con algo de realidad aquí es terrorífica para cualquier otra persona que vive en un país menos asfixiante psicológicamente. El verdadero terror en Colombia no es lo sobrenatural, ni la monstruosidad, ni la ficción, sino es precisamente esos elementos de lo que ustedes hablan, del diario vivir colombiano, que de por sí es terrorífico. Nos asustamos más por lo mediático, la madre que mató a 3 niños, el señor que violó a la hija, el que mató por 500.000 pesos. Es otro tipo de horror. Yo le pregunto a una persona cualquiera en la calle qué opina del cine colombiano y le va a decir que para ver violencia ve el noticiero. Creo yo que finalmente tenemos un poco muy mal acostumbrado el ojo. Somos una raza maldita desde todo punto de vista. Nosotros no hacemos cine, hace cine. ¡Ayúdenos! No hay teléfonos celulares aquí, tampoco teléfono. Pues el panorama del cine de género es aterrador, yo creo, porque ni siquiera hay una industria como tal de cine aquí en Colombia, ahora mucho menos va a haber un desarrollo de los géneros. Creo yo que lo que se está haciendo en Latinoamérica es impresionante, o sea, precisamente porque como no estamos tan amoldados o no estamos amoldados a ese formato gringo, entonces todavía somos muy viscerales al hacer las cosas. Finalmente ya hay un interés real por parte de la industria por el cine de género. Otros intentos de cortometrajes también de cine de género que se están haciendo, el Festival de Cinema Zombie, que también estimula e incentiva que la gente haga sus cortos de terror y los pueda exhibir. Lo que buscábamos con Cinema Zombie, y creo que a la larga sigue siendo eso, fue hacer visibles
contenidos cinematográficos, determinados géneros y subgéneros que por diferentes razones no eran visibles en ningún otro espacio, digamos, serio. Yo creo que no hay nada más horroroso que no conocer nuestra historia. Eso sí es un horror. Si pudiéramos encontrar nuestra historia, tal vez podamos encontrar nuestra identidad y por ende el cine nos serviría para encontrar quiénes somos. Pues el cine de terror es uno de los géneros que no ha logrado consolidarse en el país. Y pues una de las hipótesis es que no ha terminado de madurar, que estamos apenas en la etapa de copiar lo que han hecho otras industrias. Davis, ¿usted cree que estamos en esa etapa o la estamos superando? Pues yo creo que cuando empezó el cine de terror aquí, que uno podría decir que fue con Pura Sangre, Luis Ospina, digamos así en términos más mediáticos importantes, empezó muy maduro. Es decir, lo que empezamos haciendo no un cine de terror como trayendo directamente el modelo y ajustándolo al país, sino buscando en el país qué elementos se podrían asumir como terroríficos y desarrollar una película desde lo puramente autóctono, ¿no? Y uno, o sea, lo que ellos llamaron gótico tropical, ¿no? Que era como una apuesta de Mutis con Buñuel de decir se puede hacer gótico en el trópico, sí o no. Me parece que lo que sucedió después fue un retroceso, porque fue decir, no nos interesa lo autóctono, nos interesa simplemente aplicar la fórmula directa, sabemos que esta fórmula funciona en Estados Unidos, funciona en China, funciona en Europa, así que apliquémosla directamente. Me parece que lo que hemos vivido es una involución en lugar de una evolución. ¿Y cuál fue ese punto de quiebre que hace que, pues, que nos devolvamos, que involucionemos, como dice usted? Pues yo creo que tiene que ver con Al final del espectro justamente, una película muy exitosa, muy taquillera, de la que se anuncia un remake supuestamente en Estados Unidos por Nicole Kidman, pero es una película que efectivamente fue taquillera y exitosa porque no arriesgó nada, porque fue muy cobarde en el hecho de decir no queremos hacer nada colombiano, simplemente apliquemos una fórmula internacional. Pero entonces yo creo que quiero que hablemos un poco más de ese tipo de películas como Al final del espectro y El Páramo, que son quizá esa película que a primera vista son las que han logrado superar este obstáculo, pero entonces usted dice que no arriesgaron nada, pero dígame entonces cómo han logrado estar donde están en este momento y tener ese reconocimiento que tienen a nivel mundial. Uno diría que son películas exitosas comercialmente y que son películas a las que uno le alaba el hecho de haber logrado aterrizar una estructura predeterminada. Digamos que son exitosas en términos de taquilla, pero un crítico juicioso y un crítico serio le diría a usted que no hay un ejercicio riguroso de estudiar cuál es el terror autóctonamente colombiano, ¿no? Digamos que uno podría decir que los Orozco lo intentaron al decir que, por ejemplo, la paranoia que vive esta mujer y que la trata de reforzar con seguridad y con cámaras fue un intento de decir, efectivamente, esa paranoia es muy bogotana, es muy de los atentados que se vieron en los 80s y en los 90s, que es algo que dicen los Orozco para justificar su película, y el punto de partida está muy bien, pero el desarrollo siguiente ya es demasiado cliché, demasiado fórmula, y parece que hicieron lo que se suele hacer, ¿no? Matan el tigre y se asustan con el cuero. Ok, hablemos un poco sobre esas referencias que tal vez de pronto hay antes de Pura Sangre en el género de terror aquí en Colombia. ¿Usted conoce algo que se haya hecho? Sí, pues uno podría decir que sería protocine de terror, porque no sería propiamente colombiano. Es decir, en México los estudios Churubusco, ¿no? Los estudios Churubusco mexicanos tienen una gran industria y en los 50, 60 y principios de los 70 rodaron muchas películas de género, inclusive películas con el santo, películas sobre lucha libre, películas de terror, películas de policíacas, y algunas fueron rodadas en el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una película que se llama La Abuela, que fue rodada en esa época y es una película que uno podría decir es de terror colombiano, pero uno teme decirlo porque es una coproducción mexicana. Entonces, digamos que históricamente uno podría decir es 100% colombiano. Claro. Bueno, recuerden ustedes que nos pueden ver a través del link que se encuentra en nuestro Twitter, @interartecine. Pues por lo que hemos visto hasta ahora, uno de los mayores inconvenientes del cine de terror en Colombia es que no es lo suficientemente conocido. Por eso le pedimos a varios expertos en el tema que nos dijeran 2 películas de terror que no podemos dejar de ver. Veamos qué nos dijeron, Viviana. Pura Sangre de Luis Ospina es una película imperdible. Pura Sangre para mí es la mejor película colombiana de todos los tiempos, de lejos. ¿Cuál negocio sucio? ¿Cuál es la diferencia entre estafar a la gente, que es lo que ha hecho usted toda la vida, y contrabandear? Ninguna. Lo único es que yo he tenido que poner la cara por usted y hacer todos sus negocios sucios, mientras usted se la pasa aquí encerrado sin saber nada, ni siquiera de dónde viene la sangre que lo mantiene vivo. 27 horas con la muerte de Jairo Pinilla. Triángulo de Oro de Jairo Pinilla.
Ya muchos de ustedes habrán sacado sus propias conclusiones sobre el panorama del cine de algunos géneros en Colombia y para este segmento les traemos una entrevista con un personaje muy especial dentro del cine colombiano que se las ha ingeniado para producir cine de terror y fantasía durante más de 40 años. De ese personaje del que usted habla, Alejandra, es Jairo Pinilla, que es un caleño criado en Bogotá, que entre cortos, medios y largometrajes ya tiene más de 50 películas. Lo particular de Jairo Pinilla es que es ingeniero electrónico y llegó al cine más por azar que por cualquier otra cosa. Le tocó aprender sobre la marcha, ya que ni siquiera sabía manejar una cámara. Pero a punta de entusiasmo y curiosidad ha intentado y ha logrado esquivar los obstáculos que se le han puesto por delante y ha logrado hacer cine. Lo que muchos cuestionan en Jairo Pinilla básicamente es su calidad o su seriedad, porque las producciones que él hace poco se parecen a las que estamos acostumbrados a ver todos los días. Vamos a ver esta retrospectiva de la obra de Pinilla y ustedes opinarán. El cine que yo hago, trato de ser así. Trato de darle lo que le gusta a la gente. Violencia, sexo, no sé cómo, miedo, así, funeral siniestro, 27 horas con la muerte. Entonces la gente se mete, área maldita, no sé qué, la isla fantasma, ¿no? ¿Sí? Pero dentro de la película va un mensaje. Entonces esta niña fue y le dijo a las monjas que había una película que le había hecho un amigo, que era una película con un mensaje muy grande. Entonces un día, ¡pum!, aparecieron unas monjas. Ay, señor Pinilla, resulta que nosotros sabemos que usted hizo una película, queremos verla. Ay, hermanita, qué pena, pero es que está sin sonido ni nada y no importa, queremos verla así. Ah, bueno, saqué el proyector que yo le digo grande, lo puse ahí, puse una sábana en la pared, así cerré la cortina y la proyecté. Y ahí dice tal cosa, ahí dice tal otra, ahí dice tal otra, Y terminó la película y les fascinó. ¿Cuánto vale terminar esa película? Yo pasé un sorbo de saliva así gruesa que casi me ahogo. Pues yo le dije un precio como para que me dijeran que no. Y pasó así, entonces llegó y me dijo la monja, bueno, listo, ok, termínela, pase el lunes y le damos el 50%. Y yo, ay, mamá. Después hice una a color, se llama Minuto Fatal. Y ya filmamos en 35 y el riesgo mío era enfrentarme al público, porque ya ese corto tenía que salir. Había una honorable junta de calidad del Ministerio de Comunicaciones que sabía de todo menos de cine. Todo lo aceptaba porque era la ley del menor esfuerzo, pero como yo llegué con un corto que era argumentado con actores y con efectos especiales, pues una vaina toda diferente que nunca se había visto en el cine, y mucho menos en los cortometrajes. Entonces yo aparecí y llevé el corto para que me lo aprobaran en el ministerio y fue el primer corto argumentado que hubo en Colombia. Esta región es azotada por una espantosa maldición. Me pasó con Funeral Siniestro, cuando yo traje Funeral Siniestro. Cuando la película arrancó, pues lógicamente nosotros no teníamos dinero para hacer publicidad, y entonces el día del estreno casi no fue nadie. Y fui yo y le pedí a la Virgen que me ayudara, porque la Virgen sale en la película. Yo la saco, yo la enfoco como mensaje que hace parte de la trama. Y le dije, Virgencita, ayúdame, no sé qué. Parece imposible, pero al día siguiente empezó a llenarse el teatro. A llenarse, sin un peso de publicidad, porque yo nosotros no teníamos cómo sacar unos avisos así de grandes. Y encima de eso me enfrentaron en esa película con una cantidad de películas de taquilla. Al día siguiente era 12 de octubre y empezó a llenarse el teatro. Y de ahí en adelante nunca dejó de haber llenos totales. Y hoy en día la película es un estandarte del cine nacional de suspenso. Las películas de Jairo Pinilla han tocado toda clase de temas, siempre de forma muy creativa. Quizá es de los pocos directores con toda una carrera dedicada al cine experimental. Davis, ¿usted cree que al hablar de Jairo Pinilla se puede hablar de un caso excepcional o se puede comparar con otros directores colombianos? Ambas cosas. Sí es excepcional en el sentido en que es un outsider, es un independiente, en el que es como una especie de Roger Corman colombiano, un tipo que hace cine de serie B, individual, por libre y que no le importa realmente como estar
amparado por la industria y no lo necesita realmente, porque ya tiene un nicho de público establecido. Pero digo que sí se puede comparar con un cineasta colombiano que es Adolfo X, un cineasta que de alguna manera toma como la venda de Jairo Pinilla, trabaja en Medellín en video, usando como un equipo muy reducido de amigos y demás, hace unas películas de terror gótico con mucha acción, mucha violencia, mucho sexo, con un elenco de metaleros principalmente, utiliza como, bueno, es un poco ético, pero utiliza sonido y música de otras películas sin pagar derechos y todo lo que hace lo exhibe en el mercado, en el circuito de mercado de televisión de Medellín o en el video pirata de Medellín, básicamente. Aparte de este que usted acaba de mencionar, ¿qué otros directores colombianos hacen cine de horror aquí en Colombia? Como en esta misma línea. De Outsiders, pues Sí. uno diría que directores que hacen cortometrajes, no en términos de largometrajes. Uno podría decir que, por ejemplo, Felipe Martínez, el director de Bluff, tiene un par de cortometrajes y telefilmes de cine de horror, sobre todo uno muy bueno que se llama El Actor, que es con Mayarino. Pero diría que los demás no se notan y no son o sea, no se recuerdan sus nombres porque nunca llegan al público. Uno los ve en festivales, los ve en ejercicios académicos, pero no saltan al gran público. ¿Y ellos serían de los pocos que guardan ese sentido autóctono que usted nos hablaba hace un rato? ¿O igual también lo hacen utilizando otros modelos de otras industrias? No, realmente sí lo hacen utilizando un modelo industrial y un modelo puramente como hegemónico, excepción de Jairo Pinilla. No, Jairo Pinilla sí usa modelos autóctonos, pero digamos el que les mencionaba Adolfo X utiliza como mucha mitología nórdica, utiliza mucha influencia de Tarantino, de Guy Ritchie, ese tipo de cines, y Felipe Martínez es como un confeso admirador de Hitchcock y todo el tiempo se la pasa plagiando a Hitchcock. Bueno, de cualquier forma, Pinilla ha tenido que atravesar todos los problemas de los que hemos hablado en este programa. Lo que pasa es que tiene una visión y una actitud distinta a la hora de resolverlos. Pues no sé, ¿qué piensa usted, Viviana? Bueno, yo creo que es justamente eso lo que vamos a ver y es cómo ha logrado sobrepasar esos problemas. Veamos la siguiente nota. A mí me cobraban, por decir algo, $3.000 ¿por qué? Por cortar el negativo de un largometraje. Entonces yo decía, no, yo mismo corto el negativo, ¿cómo está? Y nos ahorrábamos los $3.000. Y así aprendí, porque me tocaba aprender para ahorrarme el dinero. Entonces, todo lo que yo hacía, me ahorraba el dinero, hasta que aprendí a hacer todo. Y esa fue la forma como aprendí a hacer cine. La satánica silla en manos de su próxima víctima. Quiero donar esta silla. Sé que la necesita una niña. Cuando yo hice Triángulo de Oro, yo quiero hacer una película diferente, grande, que sea orgullo de Colombia. ¿Cómo? Voy a filmarla. Primero que todo, hablada en inglés. Segundo, filmada en alta mar, con barcos. Nadie hace una película con barcos y con no sé qué vaina. Jamás. Con efectos los que quiera. En cine eran muy costosos, pero la voy a hacer. Entonces voy a hacer una película así. Entonces yo para eso fui y le pedí ayuda a Focine. Yo no sabía qué era distribuir, yo no sabía nada de esa vaina. Me tocó aprender distribución. Aprendiendo me robaron. Habían teatros que no pagaban, que estrenaban la película, la pasaban, todo eso. Fue un problema. Me cayeron y me embargaron y me quitaron todo. Me quitaron todas las películas, me quitaron todo. Y me dejaron sin nada. Y hacer yo una película, quedar endeudado con los laboratorios. Y toda la cosa para que venga. Y en el momento en que la voy a estrenar llegan y me la embargan. Entonces dije, ok, yo le pago, yo le pongo los 109 millones aquí encima de la mesa, en efectivo. Y usted me devuelve todo lo que me quitaron, todas las películas, todo lo que yo he hecho, todo mi patrimonio, el patrimonio de Colombia. Le dije, me devuelve, que eso es patrimonio del cine colombiano. Porque cuando a mí me hicieron ese embargo, me desaparecieron de todas partes, como si yo no existiera. Incluso dijeron que yo estaba muerto. Ahora, el hecho de que no tengo con qué hacerla, no tengo. Tengo todo, tengo los equipos, tengo todo. Tengo equipo de audio, tengo micrófonos de solapa, tengo equipo de luces, tengo las cámaras, tengo todo. O sea, tengo un carro con chofer y todo, pero no tengo gasolina. Entonces estoy mirando a ver cómo hago, voy a mirar. Lo único que me agarra a mí, que me da fuerzas,
es que sé que existe un Dios y que yo confío en la Virgen María. Hace poco más de un año, Pinilla fue invitado a presentar una retrospectiva de su obra en el Festival Sitges, en Cataluña, que para muchos es el festival más importante del mundo dentro del género de terror y fantasía. Davis, ¿usted cree que ese reconocimiento prueba que la forma de hacer cine aquí en Colombia, a comparación de cómo la ha hecho Pinilla, pues, es decir, Pinilla es un ejemplo de lograr sobrepasar estos obstáculos? No, pues yo creo que los reconocimientos funcionan solamente para el autor, ¿no? Es decir, los reconocimientos funcionan en términos de que el autor reconoce que su obra sí es valiosa, de que un jurado la avala, y aunque uno creyera que el reconocimiento va a garantizar determinada recepción en taquilla favorable, no suele suceder, ¿no? No suele suceder sobre todo en Latinoamérica y en Estados Unidos. En Europa sí, en Europa básicamente la gente hace primero la ruta de festivales, recolecta reconocimientos y los reconocimientos le dicen al espectador: esta película es buena, ha sido avalada, así que la voy a ver. Pero aquí parece que no sucede, aquí les da igual, o sea, ven un poco de laureles y les da igual, no tiene ninguna incidencia en la taquilla directa. Exactamente, usted entonces ahí resalta un poco el problema con el público, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cree usted que el público hace que el director logre sobrepasar esos obstáculos? Pues es un problema... Si el público lo reconoce, pues la gente ve la película. Yo creo que es un problema de distribuidoras también, como decía Carolán Figueroa, ¿no? Si una película está solamente una semana en cartelera o 2 semanas máximo en cartelera, el público no tiene la oportunidad de contagiarse del voz a voz o de ver la película más tiempo y demás, ¿no? Es decir, las distribuidoras son muy hipócritas porque dicen que ellas apoyan el cine, pero lo que decía el mismo distribuidor de Procinal, ¿no? Si llega Transformers o si llega Iron Man y demás, ellos quitan la película porque ven que es más rentable. Digamos que necesitamos un proteccionismo más fuerte en cuanto a obligar a las distribuidoras a tener una película 1 mes o 2 meses en cartera, independientemente de la taquilla que hagan, para que el espectador se sienta obligado a verlas, ¿no? O de tener salas exclusivas de cine colombiano para que el espectador se sienta obligado a verlas y consuma su propio cine, me parece a mí. Okay. Bueno, por hoy se nos está acabando el tiempo, esperemos que les haya gustado este especial sobre cine y ya ustedes juzgarán si el cine en Colombia sí asusta. A Davis, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, esperamos tenerlo nuevamente en este programa. Y pues Viviana, muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy en esto que se llama Enterarte. Los esperamos la próxima semana con más cine, música, literatura y teatro.